A las 2:30 de la mañana anduvo el diablo, de casa a casa mientras que tañó un cencerro. Iba a recoger tortillas a la entrada de la comunidad. Yo volví a dormir. Alrededor del mediodía seguí el Diablo Rojo al altar del patrón, un adoratorio completo, reemplazando la mesa rudimentaria de madera de años pasados. El diablo disfrazado me permitió fotografía, con la condición de que indique el año y lugar si subiera fotos. Hablaré más sobre el patrón en los episodios siguientes de esta serie. Mi compañero disfrazado erraba por el patio de una casa cercana mientras que agitaba monedas en bandeja de cobre. Estas monedas son un regalo del diablo, trayéndolas de la abundancia en las profundidades de la tierra. Las que él donó no son para gastar, sino para guardar, a atraer riqueza. En el patio muchos cortaban carnes para las próximas fiestas. Atada a la alambrada estaba de pie una malhadada guajolota, ignorante de su papel como sacrificio hoy en la tarde. Encontró su destino en un patio a la otra esquina de la comunidad. Un demonio negro agitó la guajolota viva para hacerla bailar. Luego retorció su cuello a la izquierda y a la derecha, apretó su cabeza sobre el suelo y, en un golpe impactante, finalmente arrancó la cabeza con un tirón de sus piernas. Fue el cumplimiento que había esperado yo años a presenciar para Chalchuchtotolin, guajolota de Jade, la diosa azteca de sacrificios de animales. Mi chaqueta tiene manchas rojas. Las más suaves y brillantes vienen de pinturas de maquillaje. Las más duras y oscuras de sangre de guajolota. Son las manchas del caído. Un curandero me dijo un cuento otomí sobre los orígenes de la fiesta. Jesús y el otro, Judas, son compadres. Juntaron a decidir cómo crear la humanidad. Jesús hizo la mitad superior del cuerpo humano y su compadre hizo la mitad inferior. Así como Jesús gobernaría en lo alto, la profundidad pertenecería al compadre. Asimismo, cada recibiría su propia fiesta. Para el Jesús lo suyo y también lo suyo para el compadre. Debe bailar la gente para ambos. La fiesta de Jesús se celebraría con café y pan. La fiesta del compadre comenzó con caña pura, sin fermentación, con cual no valió para festejar. Entonces el compadre se metió su culo en el barril y tiró un pedo en el jugo para darle poder. Así tuvo efecto, a hacer la gente mareada pero dispuesta a bailar. Así son las costumbres establecidas por los compadres desde el principio, y entonces se necesitan estar mantenidas. También debí al patrón de carnaval su merecido, por lo que le eché libaciones de cerveza sobre una hilera de sus rostros sedientos de madera. Los participantes transportaron el trono del patrón a lo largo de la calle principal de Cruz Blanca, a colocarlo en el patio de la entrada de la comunidad, donde habían preparado las carnes y guardado la guajolota. Este ciclo ritual de carnaval fue el más completo que podía yo imaginar. Tengo bastante por hoy solo para sostener la entera semana. Me fascinó ver tanta implementación para adoración pública al diablo, tan diferente a cualquier cosa que había visto. Esta fue adoración al diablo con rigor, holismo, urgencia y visibilidad sin comparación. Recuerdo este precepto constante. Para la fiesta adoran el patrón junto a, no en vez de Dios. El cargo ritual está cumplido en deber y dualidad.